Hola, ¿cómo estás? Esto es los 5 minutos de Pato para Todos, tema apoptosis, tema largo. Fíjate, está el video completo, para más detalle míralo. Ahora vamos a ver un resumen. Bien, acordate que es un tipo de muerte celular y tenemos dos vías, dos mecanismos para poder activar, ¿sí? Producir la muerte de esa célula a través de apoptosis. Una es desde afuera de la célula, que es la vía extrínseca, y otra es desde adentro de la célula, que es la vía intrínseca. La vía extrínseca va a necesitar un receptor. Los más estudiados es el receptor Fas y su ligando, Fas-ligando, y después tenemos el TNF y el receptor de TNF. ¿Sí? En el video está explicado lo que pasa con esto, ¿sí? Fas y Fas-ligando. ¿Bien? Luego de que se une, ¿sí?, el Fas-ligando o el TNF a su receptor, ¿sí?, nosotros acá vamos a tener también que necesitamos de unas proteínas adaptadoras. En el caso ese que mencioné recién de Fas-ligando, tenemos el FAD, ¿sí?, dominio de muerte asociado a Fas, ¿sí? Esa va a ser la proteína adaptadora que va a terminar activando las caspasas iniciadoras de lo que es la vía extrínseca, que es las caspasas 8 y 10 en humanos. Bien, después vemos cómo seguimos. Y la otra forma es activarla desde adentro de la célula. Acá entra en juego la mitocondria, cuando hay retirada de factores de crecimiento, cuando hay pérdida de señales de supervivencia o un daño en el ADN, ¿sí?, como por ejemplo por radiaciones, se activan las proteínas sensoras, BAD, BID, BIM, PUMA. Estas proteínas sensoras, que justamente lo que hacen es eso, sensar estrés celular, daño en el ADN, lo que van a hacer es bloquear a las BSL2, que eran moléculas antiapoptóticas, y activar a BAC y BAX, que son moléculas proapoptóticas. Estas moléculas te van a formar un canal, y ese canal va a permitir que salga el citocromo C, que se va a unir a la PAF1, factor activador de apoptosis, y esto, ¿sí?, va a terminar formando el apoptosoma y te activa la caspasa iniciadora, ¿sí? En este caso, la vía intrínseca sería la caspasa 9. Bien, y así llegamos también a la activación de las caspasas iniciadoras. Ahora, cuando se forma este canal, ¿sí?, por BAC y BAX, también salen otras moléculas proapoptóticas. Sale la IF, ¿sí?, que es el factor inductor de apoptosis, las proteínas MAG y Diablo, ¿sí? Estas proteínas, ¿qué hacen? Bloquean a las IAP, ¿sí? Las IAP son proteínas inhibidoras de apoptosis. Y lo que hacen justamente estas proteínas que salieron por este canal es inhibir a las IAPs. Es decir, inhibe al inhibidor, con lo cual queda liberada la apoptosis. Y por eso es que vas a leer que favorecen a la apoptosis. Bien, cuestión que ya tenemos activadas las caspasas iniciadoras desde afuera de la célula y desde adentro de la célula. Las caspasas iniciadoras hacen una activación autocatalítica, ¿sí?, a otras procaspasas. Acordate, siempre es procaspasa, es la inactiva, y la activa las caspasas, ¿sí? Entonces se hace una activación autocatalítica y además se activan las caspasas ejecutoras, que para cualquiera de las dos vías es la 3 y la 6. Caspasas 3 y 6, caspasas ejecutoras, activan endonucleasas, hay una fragmentación internucleosómica del ADN, también se activan proteasas, se rompe el citoesqueleto, los cuerpos apoptóticos, las organelas se liberan en cuerpos apoptóticos. Acordate que hay un flip-flap de fosfatidilcerina que pasa a la monocapa externa, que es lo que intento representar acá, ¿sí? Esto es reconocido por el macrófago, que va a tener receptor de fosfatidilcerina, ¿sí? Y ahí esto lo va a fagocitar, por eso es que no hay inflamación. Bien, para más detalles de esto, de las vías y de otras cosas de apoptosis, mira el video largo. Espero que te haya servido, que te haya gustado y que te haya esquematizado esto que muchas veces trae problemas, que son las vías de activación de apoptosis. Hasta la próxima. Chau.